Bienvenidos a la semana 14, etapa 3, segundo quimestre, área Estudios Sociales. El tema de la clase, la población ecuatoriana, riqueza y diversidad. El reconocimiento de la diversidad. Al formarse la República del Ecuador en 1830, se heredaron las desigualdades sociales y contradicciones del sistema colonial y se evidenció discriminación contra indígenas, mestizos y afrodescendientes. Al inicio del siglo XX se cuestionaron estas ideas y empezó a despertarse interés por el mestizo. En su texto, el historiador Enrique Ayala Mora señala que el mestizaje surgió no como una simple suma de lo indígena, lo hispánico y lo africano, sino como una nueva realidad con costumbres, formas de vida e identidad propia. Los mestizos forman parte del Ecuador, los mismos que los pueblos y nacionalidades indígenas, los afroecuatorianos y montubios. Todos juntos forman parte de la población ecuatoriana. Podemos ver en este gráfico de pastel el porcentaje de la población, donde los mestizos son mayoría, con 71,9%. Le siguen los montubios con el 7,4%, los afroecuatorianos con el 7,2%, los indígenas representan el 7%, los blancos el 6,1% y otros tenemos el 0,4%. En total es el porcentaje de la población ecuatoriana. El Ecuador actual. El Ecuador del siglo XXI se define como un país pluricultural y multiétnico, en el cual se busca respetar, proteger y valorar las distintas manifestaciones étnicas y culturales que existen en el país. Se pretende la construcción de una nación intercultural en la que no exista dominio de unos sobre otros, sino que todos los habitantes valoren las diferencias como sinónimo de riqueza. Nuestra actual Constitución ecuatoriana reconoce los derechos colectivos de los diferentes pueblos y nacionalidades que habitan en el país. Tenemos los aportes de los pueblos y nacionalidades al desarrollo del país. Aunque el proceso de la conquista y la colonización impuso una forma de vida basada en la cultura europea, los grupos indígenas, montubios, afrodescendientes y mestizos lograron conservar su cosmovisión y costumbres. Muchas de sus manifestaciones culturales han sido reconocidas por la UNESCO como Patrimonio de la Humanidad. Entre los aportes de los pueblos y nacionalidades tenemos la técnica del hilado de los sombreros de paja toquilla, especialmente en las comunidades costeñas de Manabí y algunas comunidades indígenas. La música de marimba del pueblo afrodescendiente. Recordemos que la marimba es un instrumento musical. Las tradiciones
orales de la nacionalidad zápara. El arte colonial con el aporte de indígenas y mestizos. Todos los grupos poblacionales han contribuido al crecimiento del país a través del arte, la literatura, la música, el deporte, la gastronomía, la ciencia, la medicina, etc. ¿Cómo valorar la riqueza poblacional de nuestro país? Podemos valorar esa diversidad a través de diversas acciones como conocer acerca de las diferentes culturas que existen en el país, aprender acerca de otras costumbres y tradiciones, identificar los aportes de los diferentes grupos poblacionales a la historia del Ecuador, respetar las distintas manifestaciones culturales de los diversos pueblos y nacionalidades. Podemos observar diversas costumbres entre los záparas, como es la pesca, entre los colorados, como es teñirse el cabello, entre los montubios, como son sus representaciones, sus bailes, entre los indígenas, como es la minga para los cultivos. El buen vivir. El buen vivir es una filosofía de vida originaria de los pueblos indígenas de América y plantea la convivencia armónica del ser humano con otros seres y su entorno. Uno de sus principios es el suma samacaña o saber caminar, que hace referencia al hecho de que el ser humano no está solo, ya que al andar va junto a la madre tierra o Pachamama, como lo identifican los indígenas, con el sol, el viento, sus ancestros y otros seres. En sí es una filosofía de vida que la mayoría de los pueblos indígenas de América tiene como base para su subsistencia. Ahora comparto la guía de actividades. Guía 1, etapa 3, semana 14. Selecciona la respuesta correcta. Elabora un dibujo en el cual expreses cómo la diversidad poblacional ha contribuido al desarrollo del país. Contesta, ¿qué es el buen vivir? ¿Cómo se define el Ecuador del siglo XXI? Anota cómo valorar la riqueza poblacional de nuestro país. Escribe 3 aportes de las nacionalidades al desarrollo del país. Investiga el valor de la medicina tradicional practicada por diversos pueblos. Hemos culminado la clase de estudios sociales de esta semana.